Hasta ahora, discúlpenme, las SAFs que se vendieron como la gran solución para todo fueron una gran tragedia, una gran mentira. Como periodista, como apasionado por mi oficio, esa es una de las mayores vergüenzas que tengo. Así que hoy, para convertir al Flamengo en SAF, vas a tener que carajo hacer un milagro, hermano. ¿Y tú compras al Botafogo? Estás comprando a Jairzinho, amigo. Estás comprando a Garrincha. Estás comprando esa imagen. ¿Sabes? El capital no ve corazón, esa es la vieja frase, ¿sabes? Apasionado, un carajo, amigo. No ves a los aficionados del River, del Boca, queriendo que se conviertan en SAF de gran club. Antes que nada, para mí, es una usurpación. Lucio, ¿cómo ha sido el tema de las apps por aquí desde que empezaron, desde que se implementaron? No sé, se las vendieron a todos como una gran solución. Y lo que se ha demostrado está muy lejos de eso. Sí, es más o menos ese discurso privatizador, ¿no? De que la privatización es la gran solución. Y no es lo que vemos muchas veces, ¿verdad? Entonces, el paralelo es muy obvio para mí, es por ahí. Por aquí, el discurso mayoritario es que la SAF es sinónimo de gestión profesional exitosa. ¿Estás de acuerdo con eso? No. Y la locura es esa distorsión, ¿verdad? Vemos que cuando una SAF hace cualquier cosa, ni siquiera llega a ser un éxito. Ya se volvió un discurso hegemónico sobre las SAFs. Si ves solo el marcador, las SAFs se están perdiendo, hermano. Sin embargo, con cada SAF que empezó parecía algo así, ¿sabes? Cualquier victoria así, las SAFs, la solución. He visto a periodistas que tienen algo de credibilidad y a otros no tanto, pero algunos incluso los admiro un poco. Creyendo en esa panacea, que la SAF iba a resolver todos los problemas de gestión, y lo que estamos viendo está muy lejos de eso. ¿Y cuál es la verdadera motivación de esos inversionistas detrás de una SAF? No lo sé. Yo creo que así la gente se creyó mucho el cuento de que me identifico con este club, el amor. Ya vimos el caso de Texor, ¿no, amigo? Un caso patético en el que él decía que yo me enamoré de este club y yo lo veía, era algo que me dejaba así. Yo decía, Dios mío, no es posible. La gente creyendo en eso, ¿sabes? Yo veía a un aficionado del Botafogo, un amigo mío decir, el viejo se enamoró del Botafogo y decíamos, pero con el Botafogo es diferente. ¿Sabes? El capital no ve corazón, esa es la vieja frase, ¿sabes? Él se enamoró, ¿qué va? ¿Sabes? Entonces, esos tipos compran con la visión de obtener ganancias. El aficionado quiere victorias y quiere mantener su pasión por su objeto de amor, etcétera. Entonces, son dos cosas muy distintas que no van, son dos líneas que nunca se van a cruzar, amigo. Mi problema es la usurpación. Cuando compras el Botafogo, estás comprando a Jairzinho, amigo. Estás comprando a Garrincha, estás comprando esa imagen. Y entonces, para el tipo que está allá en la, sí, es eso mismo, allá hablando carajo, el que no tiene ningún compromiso con esa marca está usando la imagen de Garrincha, está usando la imagen de Newton Santos. Entonces, él está comprando lo que no es suyo, que fue construido con mucho sentido de pertenencia, ¿sabes? La SAF de un gran club, antes que nada para mí, es una usurpación. Voy a dar un ejemplo que siempre uso, que me gusta mucho, el Independiente del Valle. Ya lo he usado incluso aquí, porque ese es un empresario que montó un club que no existía, nació de la nada en medio de un valle, y ese tipo hace una SAF con muchísima solvencia y la construyó, y ahí está. Él logra sacar su ganancia, forma excelentes jugadores, y eso no es usurpación. ¿Cómo ves ese contraste entre el club que se mantiene ahí como club y el club que se convierte en SAF? Eu acho que é legal a gente ter alguém desafinando o coro dos contentes, né, cara? En un mundo donde quieren venderte la idea de que solo existe un camino, que el único camino posible es ese ahora, es muy curioso que los dos de mayor éxito no sigan esa corriente. Son exactamente los que no están en esa corriente. Entonces, así es para que pensemos un poco. Puedes cuestionar, puedes decir que, pero son modelos irrepetibles. Porque el Flamengo tiene una afición enorme, el Palmeiras tuvo a alguien allá atrás que, etcétera. Pero ellos lo lograron. El hecho es que lo lograron sin tener que vender el alma. ¿Tú crees que alguno de esos dos se convertirá en SAF algún día o no? Primero que la afición de esos dos no lo aceptaría. Sí, y eso es muy fuerte, ¿no? Así,
tener aficiones que se manifestarían está en el alma de esas aficiones, ¿no sabes? Que esas marcas, esos clubes no le pertenecen a nadie, no pueden pertenecerle a nadie. Entonces creo que primero habría una resistencia y segundo, así es. Creo que quedó muy claro para esos dos y para el aficionado, etcétera, que querer transformar en SAF a cualquiera de esos dos. Ahora, voy a tener que decir lo mismo que la semana pasada, la otra semana que hablé, voy a tener que repetir. La palabra es tranza, amigo. Es una estafa. No tienes necesidad de transformar en SAF en el Flamengo. En algún momento reciente, esa estafa estaba en curso. En el Flamengo querían transformar y entonces fueron endeudando al Flamengo, etcétera, porque en el fondo querían vender una parte a la SAF. Eso estaba claro. Y ahí hubo un movimiento muy fuerte. Pues corrieron y lo pusieron en el estatuto, dificultando que ese proceso se hiciera en el Flamengo. Entonces, hoy, para que transformes al Flamengo en SAF, vas a tener que, caray, hacer maromas, hermano, ¿sabes? Va a ser mucho más difícil porque el club se defendió institucionalmente. ¿Y qué deben hacer los aficionados en relación al movimiento de la SAF? Fiscalizar, fiscalizar y fiscalizar y no adherirse. Sí, hoy tenemos mucho seguidismo en Brasil, es muy triste eso, lo veo con mucha tristeza. Eso así, ¿sabes? El aficionado está entregando, aceptando, es entregar aquello que es el objeto de su pasión, aquello con lo que subió la rampa del estadio junto con su papá cuando tenía 5 años de edad. Esos colores de ahí, todo eso es lo que está entregando. Entonces, solo queda fiscalizar y no adherirse. Lo que vemos es eso, llegan unos estafadores, unos aventureros, desembarcan, yo voy, no sé qué, beso el escudo y todos aceptan, ¿sabes? Es mucha estupidez, ¿no? Lucio, ¿cuál es la crítica sobre la falta de mecanismos efectivos de fiscalización y transparencia en la ley de las SAFs, la ley 14.193 de 2021? Ese fue tal vez de nuestros mayores problemas o gran problema entre tantos otros. Pero así, eso cuando se estaba votando la ley de la SAF, tendría un mecanismo de transparencia. Y ahí hubo interferencia. En ese momento, en 2021, una interferencia directa. Y eso ya lo escribí, otros ya han escrito sobre eso. Recomiendo mucho el trabajo de nuestro colega Irlan Simoes, que es un gran estudioso de este tema, tiene libros publicados. Iba a haber un mecanismo de fiscalización, hubo la intervención directa del ministro de Estado en 2021 para desregular todo eso. Entonces se quitó el mecanismo de fiscalización posible de la ley de la SAF, que se volvió este desorden. En última instancia, hoy en día sabemos incluso quién está detrás de las SAFs, pero en última instancia, si un aventurero llega ahí, un bandido de no sé dónde, un inversionista sospechoso de Rusia o de sabe Dios dónde, si quiere venir y comprar una SAF y tenerla sin firmar y sin aparecer, lo va a lograr. En Brasil ahora se iba a implementar la enmienda de eso. Pero como fue aprobada ahí a las carreras y de repente, y tuvo esa imposición de ese ministro, la SAF en Brasil pasaron 100 meses con un mecanismo de fiscalización. Eso es de una gravedad tremenda. ¿Cómo puede caracterizarse el discurso mediático y político que sustentó la aprobación de la ley de la SAF? Como periodista, como apasionado por mi oficio, esa es una de las mayores vergüenzas que tengo, ¿sabes? Escribí mucho sobre eso. Hablé y sigo hablando. Algún día vamos a tener que hacer un gran levantamiento, un gran estudio para ver cuál fue el papel de la prensa en la historia de las SAFs. La prensa se abrió de piernas para las SAFs, ¿sabes? Sí, hermano, fue una vergüenza, hermano. Fue un papel, una cobertura totalmente acrítica, ¿sabes? Todos estaban deslumbrados. Lo que esos tipos decían era implacable. Nadie investigó. Siempre bromeo con esa canción de Ángela Rurú o Grande Escándalo Sou Eu. El gran escándalo es la prensa deportiva brasileña, que en ese momento se negó a cumplir su papel, que siempre es el papel de la prensa, siempre, en cualquier situación, es fiscalizar el poder y a los poderosos. Nuestra prensa se negó a hacerlo. No fiscalizó, salvo rarísimas excepciones. ¿Quién estaba entrando ahí como SAF? ¿Qué iban a hacer? ¿Quiénes eran? La historia de esos tipos. O sea, fue un escándalo lo que pasó. Una vergüenza en nuestra historia el papel de la prensa en todo ese proceso. Ahora, ¿cuál es el papel y los riesgos de la asociación original después de la venta de la SAF? El riesgo de la asociación original es cuando dejan de fiscalizar, de estar presentes.
no lo entienden. Porque el papel muchas veces se vuelve muy pequeño, ¿no? Digo, en cuanto a acciones, ¿verdad? Y entonces ellos terminan sumándose, como dije aquí, se vuelven amigos del dueño, los de la asociación, y dejan de cumplir su papel. La asociación tiene que ser fuerte, amigo. Sea cual sea el papel, el tamaño que tenga, tiene que incomodar, tiene que estar en la oposición a quien compró, no es ser oposición al club. Y existe mucho esa duda de la afición, pero la asociación está estorbando. La asociación tiene que fiscalizar a quien compró, tiene que estar ahí encima, respirando en la nuca todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia fundamental en la relación que podemos constatar entre los aficionados argentinos y los brasileños con respecto a las SAFs? Eso es algo que me duele mucho, la verdad. Tengo esa tontería de estar diciendo que es el argentino, admirar todo, estar elogiándolos, ya sabes, y eso. Hay muchas cosas que me parecen increíbles, que me encantan. Hay cosas que me parecen horribles, en fin. Sí, pero en ese aspecto siento mucha envidia, la verdad, porque ellos tienen una relación de pertenencia con sus clubes que nosotros no tenemos. Tal vez sea por la historia, no sé. Sí, allá los clubes son mucho más de barrio. Entonces, las personas crecieron juntas, ¿no? El aficionado del Racing, el aficionado del, no sé, de cualquier otro, frecuentaba ese barrio. Después crecieron así, pero esa sensación es mucho más de pertenencia. En Argentina es impensable ver a un aficionado, con rarísimas excepciones, queriendo que su club se convierta en SAF. Cuando se habla de que el club se convierta en SAF, es un escándalo. Vaya a haber movimiento, hay protesta, etcétera. No ves a aficionados de River o de Boca queriendo que se conviertan en SAF. Ellos tienen eso. Esto me pertenece. No quiero usurpadores aquí. No quiero a alguien que decida lo que voy a hacer. Aquí en Brasil no. El tipo ofrece 2 cacahuates por tu club y la gente va y se arrastra. La gente va a buscar al tipo al aeropuerto. Carajo, ¿qué mierda es esa? ¿Dónde está el sentido de pertenencia? ¿Sabes? Tú, carajo, creciste ahí amando ese lugar. De repente lo entregan en manos de cualquier aventurero y la gente piensa que está de poca madre. Yo tengo mucha envidia, la verdad. Es una relación muy diferente, en ese sentido, la del aficionado argentino con la del aficionado brasileño. Entonces ellos ya no se volvió SAF, así que ahí están jodidos. No les importa, hermano. Ellos lo que quieren es disfrutar el objeto de su amor. No están ahí para ganar o no. Aquí es donde tenemos esa relación tonta. Para que terminemos, ¿cuál es tu evaluación de estos primeros años? Chale, de pensé SAF que ya en ibas a Brasil? salir con esa tontería de pedir like. Para terminar, ya pensé, el Praga ya está mirando allá, te traiciona para, ay, que like. La verdad, mi evaluación es muy mala. Así, creo que todo lo que se vendió de que la SAF sería, vemos que hubo SAF donde los dueños la dejaron en ruinas. Fueron tomando el poder poco a poco antes de convertirse en SAF. Dejaron esa SAF en ruinas para después tomar el poder. Hubo SAF que fue comprada. Mira, ninguna de ellas cumplió con todo lo que se decía. ¿Y cuántas de ellas quebraron? A ver, ¿cuántas eran una estafa? ¿Cuántas terminaron en manos de aventureros? Entonces, hasta aquí, discúlpenme, las SAFs que se vendieron como la gran solución de todo fueron una gran tragedia, una gran mentira. Ya sabes, ¿verdad? ¿Qué, amigo? O sea, Ay, pues carajo. suscribirse, te gusta hacer eso que yo. Ahora, hablando en serio, porque siempre digo eso, en el fondo esto existe porque hay un equipo increíble detrás. Así que muchas gracias a Tales, a Fraga, a Lucas y a Biasiña que están aquí apoyándome.